pedir que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Bueno, esta serie, la cual titulé Lecciones Prácticas que nos deja la Iglesia de Corinto, vamos ya en el tema número 5. Este tema lo he titulado como la revelación o el misterio de la revelación del Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, que quizás algunos de nosotros ya tengan muchos años de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Y no para poner en evidencia edades, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Yo a los 17 años, como ya lo he dicho, aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Ya tengo cerca de 60. Y durante todo este tiempo en el cual Dios me ha permitido asistir a su iglesia, porque cada iglesia local es su iglesia, en donde se predica la sana doctrina, en donde alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más va uno leyendo la Biblia, más se da uno cuenta que tampoco sabe. No sé si usted tiene la impresión de que quizás haya leído usted un pasaje y de repente lo vuelve a retomar y vuelve a leerlo, y quizás en la tercera o cuarta vez donde ya está haciendo usted una exégesis más profunda se da cuenta de verdades que no que hayan sido recién descubiertas, pero que soportan precisamente toda la doctrina bíblica. Sería lamentable, hermanos, que perdiéramos interés por estudiar la palabra de Dios. Sería muy lamentable, porque es nuestro soporte y nuestro sostén. Es la columna de la cual nosotros nos afianzamos y de la cual también nosotros profesamos fe en las condiciones de lo que vendrá para este mundo material, pero también para el mundo espiritual, el mundo eterno con nuestro Señor. Que sin lugar a dudas, también Dios, ¿verdad?, dice que creará un nuevo cielo y una nueva tierra, tendremos cuerpos glorificados, hablará de una materia totalmente diferente. En 1 Corintios capítulo número 2, en el tema pasado, habíamos estudiado sobre la confianza que debemos de tener en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios. Y la base de la predicación y la exhortación que hace Pablo a la iglesia, a esta iglesia de Corinto, nos deja muchas enseñanzas, no solo por el aspecto en el cual la iglesia de Corinto vivía. Sabemos que tenía muchos problemas. Pero cómo Pablo aborda esto y cómo da también, vamos a decirlo así, lecciones doctrinales profundas. Ahora, la sabiduría de nuestro Dios está basada primeramente en el mismo Evangelio. Pablo dijo en el versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Es decir, Pablo, ¿verdad?, al escribirlos, cuando acudió a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, por primera vez, allá en Hechos capítulo número 18, él sabía que la necesidad principal de los corintios era la misma necesidad de cada ser humano, que entendamos quién es Jesucristo y cuál fue su obra en la cruz. De ahí parte, precisamente, de ahí parte el desarrollo de la vida cristiana. Pablo da relevancia a la obra de Cristo y también a la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, la salvación es el primer paso en el cual Dios nos permite no solamente tener certeza de lo porvenir, sabiendo que nos ofrece una vida eterna, sino también es el primer paso para transformar nuestro entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo número 1. Además, el señorío de nuestro Señor, o el señorío de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, nos hace tener una misma visión que debe ser precisamente reflejada en el trabajo de cada ministerio de la Iglesia, y una misma directriz
también en nuestras acciones y en esa misión también de la iglesia. El verso 6, en 1 Corintios capítulo número 2, menciona un elemento esencial. Lean por favor con voz alta este versículo. Versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios, ¿cómo dice, hermanos? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Gracias. Este elemento esencial, hermanos, que debemos nosotros identificar, es precisamente el elemento de madurez. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir? Hablamos cosas más profundas entre los que ya pueden digerirlas. Como en otras palabras, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento se menciona, Pablo dice, pues yo en lugar de quererles dar alimento sólido, tengo que regresar a darles leche. Hablando precisamente de las doctrinas básicas. ¿Qué es lo que se espera de la vida del creyente? Que lo que vaya aprendiendo no sea solamente un cúmulo de conocimiento, sino ese conocimiento llegue a nosotros a formar convicciones para que vivir diariamente nos estemos asemejando cada vez más a Cristo. Debemos comprender, hermanos, que no todos han alcanzado madurez en la iglesia, que el desarrollo espiritual va de la mano incluso con su compromiso de ser enseñados. Su temor reverente a Dios debería de ser móvil de todas sus decisiones y las expresiones externas deben de ser el reflejo del fruto del Espíritu Santo. Este reflejo del fruto, ¿verdad?, que debe de ser una expresión externa precisamente de nuestras convicciones. En pocas palabras, Pablo está diciendo en el versículo número 6, en otra traducción, la traducción del lenguaje actual, dice así: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, es decir, con las personas que son maduras en el escuchar y en aprender de la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, no es un secreto que como humanos somos seres emocionales, ¿verdad? De aquí nadie puede decir que no es emocional. En diferentes, precisamente, aspectos, ¿verdad?, o expresiones de las emociones, todos somos emocionales. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos creó emocionales. Porque esa capacidad de las emociones nos ayuda a comprender mejor el amor de Dios. Nos ayuda a comprender también cuando pasamos por temporadas de tristeza. De hecho, parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente es contristarnos cuando hemos pecado. Y contristar, no es otra cosa más que producir en nosotros un sentimiento, ¿verdad?, de carga, de tristeza, porque hemos ofendido a nuestro Dios. También la pasión es parte de las emociones, etc. Y las emociones también nos llevan precisamente y nos impulsan a servir en la obra de Dios. No sé quién haya o le haya hablado a usted de la salvación. Pero es muy, vamos a decirlo, voy a decirlo de esta forma. Cuando alguien habla de la salvación de Dios, cuando alguien da el mensaje de salvación, creo que el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo con emoción. Cuando decirle a la gente, yo era así, ahora soy así, por la gloria de Dios, y por gracia Dios te está ofreciendo a ti precisamente la salvación a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Imaginen que la salvación, ¿verdad?, el mensaje de la salvación la demos simplemente como una noticia más de un noticiero común, en donde no hay expresiones, ¿verdad?, emocionales, donde simplemente parece ser que estamos leyendo un panfleto y al terminar, ¿verdad?, no expresamos emoción alguna. Difícilmente las personas entonces entenderían que hay un cambio, ¿verdad?, en la vida del creyente, un cambio que nos debe de producir gozo. Sin embargo, hay otras emociones que nos dañan si no las controlamos. Esas emociones que alguna vez hablé, ¿verdad?, esas emociones peligrosas, como la ira descontrolada, la duda, la tristeza excesiva, que al final se convierte en un estado de depresión, etcétera, algunas otras. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, es porque hemos decidido que nuestra voluntad sea controlada por Él.
¿Podemos resistir al Espíritu Santo? ¿En qué sentido? Cuando hablamos nosotros acerca de la resistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos desobedecer a Dios. Un cristiano puede desobedecer a Dios, al llamado que el Espíritu Santo lo obedece, eso sí lo puede hacer. Ahora, hermanos, el capítulo 2 de 1 Corintios nos deja claro que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría que procede de Dios, y comienza a decirnos que su predicación tiene que ver con una sabiduría de Dios, que incluso lo menciona como si fuese un misterio. Observen el versículo, voy a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, es decir, no se basó en filosofías o en oratoria, sino quiso sujetarse, ¿verdad?, al poder del Espíritu Santo para presentar el Evangelio, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Continúo, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Cuando habla acerca de este misterio, hermanos, y está mencionando esta situación de que había cosas que ningún ser humano hasta ese momento podía entender, el versículo 9 es así una revelación, pero Dios nos la reveló a nosotros. Es decir, en este momento Pablo está diciendo, como creyente en Cristo, que ese misterio ya ha sido revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Vamos por partes, hermanos, vamos por partes. Vamos a entender esto y lo vamos a desglosar, porque en realidad en esta primera explicación ahí cabe precisamente lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Jesucristo había sido crucificado. Ya para entonces, ¿verdad? En este momento, Pablo ya había conocido al Señor Jesucristo en el camino a Damasco después de haber sido resucitado. Pero Jesucristo, ¿verdad? Esa obra de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, era algo que no había sido revelado hasta que se cumplió. Había sido predicho a través de las profecías, pero no estaba totalmente comprendida por aquellos que la habían estudiado. Porque de otra forma, dice la palabra de Dios, que nunca habían crucificado, entonces no habían crucificado al Señor de gloria. Es decir, los que estaban más enterados, ¿verdad?, la profecía del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, eran los propios judíos, y específicamente, ¿verdad?, los escribas, los fariseos, eran los estudiosos del Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento la crucifixión de Cristo fue revelada solo en tipos o figuras y en la profecía, en paralelismos a través de personajes y eventos del Antiguo Testamento. Cuando uno estudia un poco, se profundiza acerca de los tipos, que ya hemos hablado un poco acerca de los tipos, la tipología de Jesucristo, no es solamente aquellos aspectos en donde de forma ya, vamos a decirlo así, explícita, el Señor Jesucristo o alguno de los evangelistas o el mismo Pablo, ¿verdad?, menciona como tipo algunos eventos del pasado, algunos personajes de Jesucristo, los cuales solamente es una representación de lo que Jesucristo vendría a ser, sino también hay eventos, también hay personajes que suben de paralelismo hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que las enseñanzas de toda la Biblia apuntan ¿a quién? A Jesús, sin lugar a dudas. Así que, hermano, el evento mismo era algo nuevo, el evento de la crucifixión, algo no revelado previamente. De otra forma, si los judíos habían comprendido el Evangelio, nunca habían crucificado al Señor
de gloria. Así que continuando con esta misma secuencia de pensamiento de Pablo, la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, hermanos, ¿creemos que Dios ha preparado una herencia celestial para nosotros? Amén. Amén. ¿Creemos en una vida eterna? Amén. ¿Creemos en el cielo, verdad? Amén. Creemos en todo eso. Que en un futuro nuestro Dios, ¿verdad?, nos permitirá disfrutar. Este pasaje, en ocasiones, lo ocupamos quizás cuando hablamos acerca de una persona que ha fallecido, un hermano en Cristo que ha fallecido, y decimos, bueno, él está viendo en este momento cosas que nosotros no hemos visto, porque está en la misma presencia de Dios. Y es cierto. Pero vamos a decirlo así, de forma clara, no se está refiriendo a eso, a ese aspecto futuro o ese aspecto celestial del cual disfrutan los creyentes cuando mueran, sino que está hablando precisamente de esa revelación, el poder presente del Evangelio en la vida del creyente a través de ese misterio que fue revelado. La palabra misterio que se utiliza aquí no es algo que se va a permanecer oculto para siempre, sino que es algo que fue oculto en el pasado y que va a ser revelado en el tiempo de Dios. Hay mucho de esto, sobre todo cuando hablamos acerca de la profecía apocalíptica. Así que, hermanos, este Evangelio es para los que aman a Dios. Dice el término del versículo 9, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Dios ha preparado la salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz porque nos ama y también porque nosotros le amamos. Hemos aclarado que la fe cristiana es una fe racional. No está basada en mitos o dogmas, sino en evidencias escriturales que armonizan con la historia humana. Nadie puede negar el hecho de que Cristo vino a esta tierra, hermanos. Nadie. Tanto así que nuestra propia historia está dividida en dos segmentos, como el antiguo, bueno, vamos a decirlo como antes de Cristo y después de Cristo. Está dividida por dos segmentos. Y a nivel mundial está aceptado eso, a pesar de que en el sentido de los musulmanes, ¿verdad?, aplican otro término. No utilizan la palabra de Cristo, la antigua era o la nueva era, o cuestiones parecidas a eso. Sin embargo, está dividida. Sabemos que nadie puede precisamente refutar que nuestro Señor Jesucristo haya venido a esta tierra y que fue crucificado. Aún la resurrección, a pesar de las personas que no creen en ella, fue una evidencia bastante fuerte, porque si leemos bien la Escritura, en 1 Corintios 15, hay una cantidad de testigos mayor a 500, de la cual fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor, de esa resurrección física. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 10 del capítulo número 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esto es parte del ministerio del Espíritu Santo, revelarnos conocimientos espirituales. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, por una simple razón, porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña. Y no solamente a nosotros, sino ahí está hablando específicamente aún lo profundo de Dios. En otras palabras, está diciendo, el Espíritu Santo conoce las intenciones, lo profundo, los planes de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que, hermanos, en otras palabras, dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Esta verdad tiene que ver con la omnisciencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos, ¿verdad?, divinos que Cristo y que el Dios Padre. Un atributo divino que le pertenece solo a la Trinidad. Ahora, la Trinidad es un ser que coexiste en sí mismo. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Sus ministerios, aquí es donde partimos, los ministerios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son diferentes pero convergen en un solo propósito: el amar a Dios y por consiguiente adorarlo. O por consiguiente adorarlo. Yo no puedo pensar en alguien que diga odiar a Dios y al mismo tiempo pueda adorarle. No es algo lógico. Ahora, la pregunta que surge es esta: ¿debemos adorar al Espíritu Santo de forma independiente? Sabemos que no.
Sin embargo, sí hay algunos movimientos religiosos que quieren adorar al Espíritu Santo de forma independiente. Ahora, podemos decir, ¿qué tiene de malo cantarle al Espíritu Santo sin tomar en cuenta a Dios Padre o a Dios Hijo? ¿O qué tiene de malo invocar al Espíritu Santo? Ven, ayúdanos, o auxílianos, Espíritu Santo. Y podemos decir, bueno, dentro de todo esto parece ser que no hay nada de malo. Pero lo siguiente que vamos a explicar es que Dios ha dado directrices en cuanto a la adoración. Dios ha dado directrices. Cristo mismo da la respuesta. ¿Recuerdan Juan 4:23? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y después el versículo 24 dice algo importantísimo, que no solamente vamos a una identificación, sino es la esencia misma de la adoración al Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a la Trinidad completa. En la adoración, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El creyente en ocasiones, no quiere decir que seamos nosotros, pero quizás algún creyente en ocasiones interpreta que el Espíritu Santo debe de ser adorado de forma independiente. Pero la adoración en sí misma es una función del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien impulsa a que adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, también hay aclara, porque tales adoradores, ¿quién es el que busca a esos adoradores? Dios. ¿Y cómo Dios capacita a que un ser humano totalmente frágil, débil, imperfecto, sumido en pecado, pueda tener una adoración correcta delante de Él? Solamente a través de la salvación que Dios otorga y la habitación que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Estos son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. No tiene que ser algo que podamos decir, ahora bueno, adoramos y adoramos casi como con poemas, o adoramos casi como palabras sublimes, no podemos nosotros cambiar nuestra forma, ¿verdad?, de dirigirnos y de comunicarnos, pero sí sabemos que el Espíritu Santo acomoda a lo espiritual, y la adoración llega a nuestro Señor. Esto es posible solamente cuando la persona ha sido regenerada. La adoración cristiana es espiritual, que fluye desde la obra interna del Espíritu Santo a la que respondemos ofreciéndoles nuestra vida. Vayan a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Hay pasajes que de repente quedan marcadas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son pasajes que cada uno en particular le fueron de bendición o hacen referencia a verdades de las cuales quedan ahí precisamente en nuestra vida. Estos dos versículos, personalmente, hizo mucho referencia de esto porque nos habla acerca de la verdadera adoración, una adoración agradable a Dios. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Entonces vamos a detenernos ahí. ¿Cómo un cristiano puede ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo? La palabra sacrificio estaba relacionada con el sacrificio de los animales, cuando estos eran llevados precisamente para morir. Pero aquí la palabra de Dios queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que durante el transcurso de la vida del creyente debe de pensar que su vida debe de adorar a Dios. ¿Por qué? Ese sacrificio vivo debe de ser santo. ¿Sí? ¿Agradable a quién? A Dios. Y para agradar a Dios debemos actuar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y además dice algo importante, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Como lo he dicho, nuestra fe, pero también nuestra adoración es racional.
¿Por qué? Porque el cristiano debe de saber cada vez más, mientras conoce más a Dios, ¿a quién está adorando? ¿A quién está adorando? Y después dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no te estanques. No te estanques con la vida pasada. Debe de haber un cambio, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Hermanos, es rebobinar nuestros aprendizajes. Dejar todo aquello que es basura, dejar todo aquello que nos hizo daño, dejar todo aquello que nos obstaculiza tener una actitud santa y agradable a Dios, y entonces estamos llevando esa transformación en la renovación de vuestro entendimiento. Y esto nos va a llevar para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces, cuando pasamos por una crisis de enfermedad, quizás de falta de provisión, por trabajo que hemos perdido, por problemas, por cuestiones de ese tipo, a veces no podemos comprender en ese tipo de periodos si la voluntad de Dios es agradable. A veces podemos decir, bueno, para mí no es agradable por todo esto. Pero sin embargo, cuando dejamos las cosas en Dios y podemos saber que Dios va a cumplir un propósito a nosotros a través de todo eso, esa voluntad, ya una vez que pase o durante el transcurso en el cual estamos viviendo, puede ser agradable porque sabemos que es perfecta, es decir, completa. Completa porque precisamente es la voluntad de Dios cumpliéndose en nosotros. Ahora, hermanos, una expresión de nuestra adoración a Dios Trino, es obedecer sus mandamientos. Refiriéndose a Cristo, el apóstol Juan explica que el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Casi en cada faceta donde Dios, ¿verdad?, exige cambios en la vida del creyente y que está plasmado en la Escritura, va a aparecer la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue dado a nosotros. Jesucristo mismo dijo, conviene que yo me vaya, porque entonces no vendría el Consolador, el cual habitará en nosotros. Cada uno de nosotros, de los que aquí presentes por lo menos, ¿verdad?, han profesado y han dado testimonio de su fe de forma pública y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu Santo ha actuado de forma diferente en mí este día que lo que actuó en mi esposa, que lo que actuó en el hermano Rogelio, en el hermano Artemio, ¿verdad?, en Asa y en cada uno de ustedes. Actuó de forma diferente. Porque vivimos circunstancias diferentes, en espacios y ambientes diferentes, pero que hay algo en común. Nos quiere llevar a obedecer a Cristo. Nos quiere llevar a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Así que vemos una relación entre la obediencia a Cristo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos convence de todas las cosas, especialmente de nuestra necesidad de adorar mediante la obediencia, y también nos faculta para adorar de forma espiritual y verbal. De forma espiritual y verbal. Continuamos con el pasaje del versículo número 11. Dice así, 2 Corintios 2:11. Primera, perdón, hermana, sí tiene razón. 1 Corintios 2:11. Ahora dice el versículo 10, se está agregando el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, a uno profundo de Dios. ¿Por qué? Y viene una pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esto, parafraseando, quiere decir que nuestra conciencia sabe lo que nosotros hacemos. Pero después, esto lo pone porque después va a abarcar lo siguiente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios, voy a volver a leerlo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ninguno de ustedes tiene la capacidad de saber lo que está pensando en este momento quien está sentado a su lado.
¿Verdad? Ni Vivi puede saber lo que está pensando su hijo. Ninguno de nosotros puede. Pero sí puedes, Vivi, o puedo yo, saber lo que yo estoy pensando en este momento, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros, ¿no? Puede decir, bueno, yo en este momento estoy pensando en esto. A lo mejor está aquí en el punto, pero a lo mejor está pensando en el fútbol, o está pensando en alguna preocupación. Solamente usted sabe. Bueno, lo que está diciendo aquí el Espíritu, está diciendo Pablo, es que el Espíritu de Dios sabe los planes de Dios, porque es Dios mismo. Él escudriña todo lo de Dios. Ahora, por su capacidad de que Él todo lo sabe, también sabe lo que nosotros pensamos. Ese atributo no es tanto una capacidad, sino más bien un atributo natural de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted sabe plenamente lo que Dios le ha concedido a través de la cruz? ¿Sabe plenamente? ¿Será solamente la salvación? ¿O cosas mejores para que las podamos disfrutar en esta vida? ¿O cosas eternas de las cuales ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser? Porque tenemos una profecía apocalíptica, tenemos una profecía, ¿verdad?, a través también del Antiguo Testamento, que nos habla de la presencia que vamos a tener delante de Dios. Ahora usted sabe que va a estar delante de Cristo, y Cristo va a ser juez. En el milenio regirá con vara de hierro, porque habrá también humanos en ese tiempo, hasta el momento en que Dios, ¿verdad?, haga el último juicio. Pero hermanos, ¿acaso se imagina un poco la emoción y el asombro que tendremos cuando estemos con el Señor? Yo no me lo imagino. No me imagino el asombro de ver a Dios cara a cara, de verle en toda su santidad. Si Ezequiel, ¿verdad?, en un momento dado, y también Isaías, dice que vieron, ¿verdad?, es en visión lo que es el cielo, y que es una descripción que realmente a veces nosotros podemos decir, qué difícil es poder interpretar la descripción del mismo Dios, cuando solamente fue una visión y no fue un encuentro, ¿cómo se puede decir? Integral, un encuentro, visible, ¿no? Sí, Ajá, visible, real. No se puede, no podemos eso. Pero sin embargo, si sabemos, según este versículo, sepamos lo que Dios nos ha concedido ya a través de la salvación, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El Evangelio se expresa a través del poder del Espíritu Santo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto no quiere decir que se nos da el derecho de emitir prejuicios, ¿verdad?, o de decir, eres un pecador. No, hasta ahorita vamos a explicar esto. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Otro elemento de la revelación del Espíritu Santo es que nos faculta para entender lo que Jesús nos ha concedido a través de su muerte. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Déjenme explicar esto. Si yo voy a comprender algo acerca de Dios, Él será quien tenga que revelarme. Por eso cuando habla acerca de aquellos que han tenido un hambre por estudiar la palabra de Dios más profunda, y aquí habemos varios, quizás todos, estudiando una clase, por muy elemental que sea, siempre encontramos algo nuevo en la Escritura. Siempre encontramos algo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Encontramos verdades que nos asombran acerca de que tampoco conocemos a Dios. Así que, hermanos, Él nos hace comprender algo acerca de su propia naturaleza, porque Él nos revela. Cuando usted ha identificado los dones espirituales que Dios le dio, y espero que ya hayamos identificado por lo menos algunos, porque Él lo dio como Él quiso,
No son capacidades que salen de forma natural de nosotros. Sí hay capacidades que son naturales, pero no se trata de dones. El Espíritu Santo, hermanos, cuando el Espíritu Santo le revele y usted se dé cuenta de ese don, no lo va a dejar tranquilo. No lo va a dejar tranquilo. Lo llevará a querer desarrollarlo. Esta carga no proviene del corazón humano, sino de la obra del Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros no podemos comprender, solamente si el Espíritu de Dios nos las revela. Miren, voy a poner un pequeño ejemplo con uno de los dones. El don de misericordia. Si Dios le da a usted el don de misericordia, no le va a dejar tranquilo cuando usted identifique una necesidad. Así de plano. No lo va a dejar tranquilo. Porque usted va a decir, aquí hay algo, se necesita esto. Y no propiamente que usted la supla, pero que busque la forma de poder buscar apoyo para algo. Usted tiene esa necesidad. Usted, tiene esa carga porque ve esa necesidad. Lo mismo cuando Dios le da el don de la enseñanza. Primeramente va a ser precisamente, lo va a identificar a través de qué? De que va a tener hambre por aprender. Y además, que lo va a aprender y lo va a expresar a través de la humildad. No se trata precisamente, ¿verdad?, de buscar sabiduría. La letra mata, ¿verdad? Debemos tener cuidado en ese sentido. Pero sí expresarla con humildad. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza escritural es muy diferente a la enseñanza secular. La enseñanza escritural está en juego la vida de las personas. El carácter, la madurez de algunos otros elementos. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La declaración acomodando lo espiritual a lo espiritual, vamos a entender algunos aspectos con respecto a argumentos escriturales. Quizás usted ya lo ha escuchado. Y este es uno de ellos. Vuelvo a repetir, la declaración acomodando lo espiritual a lo espiritual es un axioma. Es un axioma de las Escrituras. Ahora, ¿qué es un axioma? Es decir, es un principio que no necesita explicación. Es un principio que no necesita explicación. Se expresa así en otra traducción, por ejemplo, explicando las cosas espirituales con términos espirituales. Otra versión traduce de esta manera: combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahora, hermanos, hay verdades escriturales que no necesitan ser probadas, porque no pueden ser probadas, por lo menos bajo los términos científicos que conocemos, como por ejemplo la creación del universo. Díganme si la Biblia intenta comprobar la creación. No intenta, la da por un hecho. Lo mismo la existencia de Dios. La Biblia no trata de explicar la existencia de Dios, la da por un hecho. La naturaleza espiritual de Dios tampoco dice que Dios es espíritu. El espíritu vivificante que actúa en nosotros tampoco es algo que puede ser comprobado, es un axioma. Ahora, hermanos, quiero decir esto. Quizás usted ha estudiado un poco acerca de la doctrina de Dios de una forma más profunda, porque hay un tema con respecto a la doctrina de Dios que es un soporte argumentativo de la existencia de Dios. Y estos argumentos o estos soportes argumentativos son sólidos en la palabra de Dios, y también hay algunos externos, como el argumento ontológico. Quizás usted no lo ha escuchado. Es un argumento, ¿verdad?, que precisamente podemos tomar. Es un argumento deductivo, a través del cual podemos decir que esta creación no se creó por sí sola. Teológico, cosmológico y escritural. Estos argumentos son deductivos, nos muestran verdades a priori, es decir, que no pueden ser comprobadas, se dan por un hecho. No necesitan explicación. Cuando el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual, tiene algo más que ver con con aprender de la Escritura. Una persona no convertida puede saber textos bíblicos sin lugar a dudas. Quizás usted se ha encontrado con alguien. Yo recuerdo que tuve un maestro en la prepa que sabía mucho de esto. ¿Y saben por qué sabía? Porque era sacerdote. Sabía textos bíblicos, pero no era una persona convertida.
Una persona no convertida puede conocer algunas historias bíblicas. E incluso una persona no convertida te puede decir, yo ya escuché de la salvación, pero no creo que eso sea efectivo en mi vida. No lo cree, o por lo menos no lo cree necesario para su vida. Un creyente, por el contrario, está convencido. Por eso dice así, juzga todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que comprender o examina todo lo que proviene como enseñanza de Dios. Y también con respecto a la conducta humana. Con respecto a la conducta humana. Si ustedes han estado en una posición de aconsejamiento, quizás haya alguien, ¿verdad?, y llegue y tenga un problema, porque a lo mejor, estoy inventando, esto no me pasó, pero estoy inventando. Que a lo mejor llega alguien y te diga, tengo un grave problema, ¿verdad? Estoy muy afligido porque tengo a mi hijo en la cárcel. Entonces, ore, pastor, para que mi hijo salga de la cárcel. Y en el transcurso de la conversación resulta que el hijo ha matado, ha robado, ha extorsionado y ha hecho una serie de delitos secuenciales, ¿verdad?, que lo llevaron a ser aprendido y estar en la cárcel de por vida. La pregunta es, ¿podemos juzgar el hecho de que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios que salga? O si estamos de acuerdo en la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene que ser aplicada a través de las autoridades humanas, ¿cierto o no? A través de las autoridades humanas. ¿Que tenemos que tener compasión por él? Sí. Sí podemos ir a predicar la cárcel, sí le podemos presentar el evangelio, pero las consecuencias de todas esas acciones, al final y al cabo las tendrá que pagar. Nosotros como creyentes a veces tenemos que ponernos en un sentido de juzgar las cosas de forma correcta. ¿A través de qué? A través de la sabiduría que Dios nos proporciona y aprendiendo, ¿verdad? Y más bien, y desarrollándonos en la madurez cristiana. Casi voy a terminar. Ahora, también aparece ahí una frase, que nadie puede juzgarlo a él. Está en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto quiere decir, hermanos, bajo dos aspectos, y ambos son correctos. Uno, que un creyente que vive de forma correcta no puede ser juzgado, ¿verdad?, en cuestiones de delito, en cuestiones de mentira o en cuestiones de deshonestidad. ¿Por qué? Porque está actuando y obedeciendo la palabra de Dios. Pero también tiene que ver con esto, precisamente en este sentido. Significa que él no es comprendido por aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Cuando un creyente, cuando una persona ha aceptado a Cristo, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tuvo amistades no creyentes en el pasado, ¿cierto o no? Tuvo amigos no creyentes. Si eran amigos de cantina, pues tuvo esos amigos. Si fueron amigos que decían o preferían maldiciones, ahí tenía sus amigos. O que tenían cierto tipo de pláticas incorrectas delante de Dios, o que se mezclaron con ciertos pecados, ¿verdad? Y también se gozaban con ciertos pecados. Ahora, la cuestión es esta: cuando tú te conviertes, la gente no comprende por qué no lo haces ya. Esa clase de amistades. Simplemente a veces te pueden decir, bueno, es que ya sale ruido, o voy para atrás, o ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Pero no entienden la profundidad del significado de la salvación. No tal como nosotros lo entendemos. Que la salvación tiene un poder restaurador. El versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues en realidad, hermanos, solamente Dios mismo puede conocer la mente de Dios. No le podemos enseñar nada a Dios, pero Él sí puede revelarnos cosas espirituales. El Espíritu de Dios va a actuar en nosotros
hasta que nosotros decidamos la renovación de nuestra mente y entonces tener la mente de Cristo. Cuando nosotros decidamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y aceptemos las cosas, aun aquellas que sean difíciles de entender, como precisamente esas verdades a priori, de las cuales si nos piden explicación y me piden a mí, demuestra la existencia de Dios. Científicamente no lo podría hacer. O demuestra que hay espíritus alrededor de nosotros. No lo podemos hacer. Si hay evidencias con respecto precisamente en la vida del creyente, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, eso sí lo podemos nosotros revelar. Pero el incrédulo no lo puede comprender porque no tiene esa experiencia. No tiene esa experiencia. Cuando se habla acerca de que tengamos la mente de Cristo, no se trata de una donación de órganos, ¿verdad? Sino de que estamos convencidos de armonizar, sujetarnos y parecernos en nuestra forma de pensar cada vez más a Él. Cada vez más a Él. En realidad, hermanos, muchas veces cuando tenemos ciertas actitudes, y todas las tenemos, chocamos definitivamente con las actitudes que Cristo demostró. Cuando ora por sus ejecutores, cuando alguien juzga de una forma clara, objetiva, a aquellos que le atacan. Cuando dice que la alabanza fue perfeccionada en los niños por el aspecto precisamente de carácter que ellos tienen, sin una motivación incorrecta para hacerlo. También es incomprensible para el incrédulo el pensar que un espíritu, o el Espíritu de Dios, haya permitido que María conciba a Jesucristo. Pregúntenle a cualquier doctor si esto es posible, les va a decir que no es posible. Pregúntenle a cualquier ateo si cree en esto y le va a decir que no lo cree. Porque no tiene el Espíritu de Dios que le lleva a comprender lo espiritual sobre lo espiritual. Cuando entendemos nosotros el poder de Dios, o por lo menos parcialmente entendemos el poder de Dios porque no es completo nuestro entendimiento, podemos saber si hay un Dios que creó toda partícula, todo átomo, toda molécula tan pequeña y al mismo tiempo creó todos los universos tan enormes y tan vastos, y Él permitió que un planeta de un sistema, ¿verdad?, el sistema solar nuestro tan pequeño en comparación de otros, tuviese tal armonía y que la vida precisamente creada por Él tenga un sostenimiento a través de todas esas leyes que Él mismo fundó, podemos entender que tiene la capacidad y tuvo y tiene el poder de poder encarnarse en María. Sí lo podemos creer. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Y Padre bendito, también te pido que tú, Señor, nos permitas el poder aprender, y a los que exponemos, Señor, el ser lo suficientemente claros. La Biblia, Señor, es tan vasta y habla de verdades profundas, pero que, Padre bendito, a veces también es necesario abordarlas, porque mi Dios, tú así lo has querido. Si desde el momento, Señor, en que tu revelación fue escrita y se completó, Señor, en lo que ahora conocemos como la Biblia, y que no necesitamos otra revelación, Padre, creemos que es suficiente y al mismo tiempo, Padre bendito, en esta vida no la podremos comprender en su totalidad. Pero sí, Señor, entendemos tu naturaleza, tus atributos. Padre, entendemos, Señor, las directrices que has dado para el ser humano, para que pueda presentarse delante de ti en adoración. Los conocimientos que tú, Padre Santo, has dado a algunos incluso más vastos y más profundos. Y que, Señor, nosotros queremos continuar por un camino, Señor, también similar, pero sin caer, Padre bendito, en la tentación, Señor, de la soberbia, de un conocimiento, Señor, que solamente, Padre, satisfacería un deseo de la carne, sino por el contrario, Padre, el poder edificar a la iglesia. Y también el poder comprender, Señor,
tu naturaleza y la naturaleza humana, de la cual, Padre bendito, tendremos nosotros que echar mano de las Escrituras para comprender cuán falibles somos. ¿Y cuáles son, Padre bendito, aquellas cosas que tú nos indicas a través de tu Espíritu para poder ayudar a otros a restaurarse, Señor, a poder tener cambios también sustanciales? No solamente de actitud, Señor, sino cambios profundos, espirituales, de convicción, para que a su vez se expresen, Señor, pues ya de una forma en el accionar y también, Padre bendito, en las relaciones personales unos con otros. Te alabamos y pedimos tu bendición. Y queremos pedirte que sigas enseñándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Ya empezó a ver la información que le mandé? ¿Hay una información? Sí, la pagó.